verlos. Y bueno, vamos a comentar un poco de si se puede aplicar esto en México, lo que estamos viendo en los 3 videos que nos pide el profesor. No estás escuchando. Dan Pink sobre la sorprendente nueva ciencia de la motivación y A Great Place to Work 2013. En principio, no, o sea, yo tendría mis dudas. Porque, por ejemplo, la cuestión de un excelente lugar para trabajar, porque bueno, estamos en México, decirlo en español, ellos hablan de que el sitio, bueno, Google casi siempre ha ganado este premio, este reconocimiento de ser de las empresas más innovadoras, sobre todo por su estructura. Entonces estamos hablando de un espacio laboral realmente diverso, realmente creativo, grande, alocado, donde hay colores, texturas, etcétera, muy como lo plantearía Goleman, en su libro Espíritu Creativo, que dice que tiene que haber nubes en el suelo si queremos que nuestros empleados puedan ser creativos en ambientes. Es decir, darles estímulos que puedan ocasionar la creatividad. Porque si estamos pues, en un lugar aburrido, por ejemplo, si hablamos un poco de psicología del color, psicología ambiental, nos encontramos que un color gris puede ser desmotivante, símbolo de enfermedad, de monotonía, de indiferencia. Entonces, si estamos en una oficina que todo es gris, pues automáticamente puedes tú causar esas respuestas en tu empleado cuando no es lo que se desea. De alguna forma, primero es el lugar de trabajo innovador, pero además vamos con ciertas cosas de ese mismo punto que yo no sé si serían funcionales en México. En México no hay una cultura del cuidado y o sea, si inviertes en una estructura de ese tipo, pues uno quiere que se cuide. Pero vemos cómo están los mismos parques en la calle, recién inaugurados, y ya hay basura, medio los dejaron, pero medio no, de por sí los construyen muy mal. Hubo uno que construyeron en cerca de mi casa que al mes y medio ya estaba cayendo el juego para los niños. Entonces, sí hay poca cultura en cuanto a cómo se van a llevar los recursos para construir esto, pero además para el cuidado. Entonces, de ahí yo tendría mis dudas, porque primero hay que fomentar esto en los trabajadores, que haya cuidado de las cosas que poseen, de su equipo, de su cuidado personal. Si ya existiese esa cultura, creo que sí podría ser funcional y finalmente, pues es de las cosas que más ha mostrado efectividad, tener un buen sitio de trabajo donde haya buena iluminación, ventilación, que sea un sitio ergonómico, etcétera, etcétera. Y por otro lado vemos que Google también se destaca porque hay libertad. O sea, los empleados dicen, es que yo puedo realmente trabajar en lo que yo quiero, o sea, sí tengo funciones, pero de alguna forma yo puedo decidir mientras siga yo mis plazos, tengo libertad de mi tiempo, de lo que el proyecto al que me uno, de alguna manera les dan la autonomía de tomar la decisión de qué es lo que quieren hacer tratándolos como adultos en vez de estar detrás de ellos. Y vas viendo con muchas lecturas de las que hemos ahora sí que he leído, aunque sea redundante, donde te indica que si tienes al gerente ahí detrás, les puede frenar la motivación, porque se sienten como niños chiquitos siendo cuidados. Y además, Google también destaca porque les dan la oportunidad de tener desarrollo personal y profesional. Si ves los espacios, por ejemplo, tiene un área para dormir, de meditación, de coffee break, etcétera. Y aquí ellos sienten que pueden cumplir sus necesidades personales y además, por ejemplo, la meditación en desarrollo personal es muy beneficiosa y profesional. Con esta libertad de autonomía realmente pueden abordar nuevos proyectos, aportar ideas, desarrollar productos, etcétera. Y por último, lo cual me llamó mucho la atención porque lo hemos platicado con anterioridad, es la multiculturalidad. Dicen, hay diversidad. Y eso es enriquecedor. Comenta en uno de los videos que encontré una chava, una señora, que cuando llega de vacaciones, pues
traen dulces de todos los lados del mundo, están en Suiza, pero hay japoneses, hay italianos, hay franceses, etcétera. Hay como muchas culturas que se encuentran y de alguna forma tanto el ambiente promueve como la misma cultura organizacional que tienen, que sea esto motivo de celebración y de gusto. Que no sé, en México todavía hace falta trabajar esa parte. Sí creo que sea viable, hay que, pues de alguna manera volverlo parte de los valores de la empresa, parte de la misión, o sea, que se acepte y que se celebre la diversidad, y como perderle el miedo. Es mucho con el mexicano es mucho trabajar el miedo, miedo al cambio, miedo a las modificaciones, miedo a lo que no conozco, miedo al junto casi casi, que me va a quitar mi trabajo, que tal que él viene para... Hay como mucho esta cultura y es empezar por ahí, yo creería. Por otro lado, hablamos de Dan Pink, y Dan Pink dice que hay una fijación funcional. Es decir, nuestro cerebro de alguna forma, viviendo en sociedad y en un método tradicionalista educativo, nos hace ir en automático a ciertas ideas, ciertos conceptos, y te vas aprendiendo como las tablas de multiplicar. De cajón, una es tal, 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 es tal, tal, es tal, tal, es tal. En automático no lo estás pensando. Y esto va mermando la creatividad que podríamos tener, en realidad. Entonces, él habla de unos experimentos donde creían que al darles incentivos económicos, unos beneficios, etcétera, iba a obtener mejores resultados, cuando en realidad esto crea que no tuvieran ideas. ¿Por qué? Porque el motivador no debería ser condicionado. Más bien deberíamos de tratar de enfocarnos en la motivación intrínseca, que surge del individuo, por lo cual, pues de alguna manera te quita, bueno, te ahorras mucho dinero y desde otra perspectiva es más duradera. Es decir, si el sujeto se siente apasionado por lo que está haciendo, que tiene mucho que ver con si el puesto de trabajo que es adecuado para ellos, pero además que tenga un plan de carrera, que tenga claros sus objetivos, que se sienta como parte de la organización. Todo esto lo va a movilizar muchísimo más que si tú le dices te voy a dar un bono, sobre todo en cuestión de creatividad. Y por último tenemos No estás escuchando, que bueno, eso ya lo habíamos platicado en un archivo que no pudimos compartir entre nosotros, por lo que son básicamente 5 cuestiones de las que habla. Primero es que tenemos que estar receptivos. Hay muchas veces que nuestro mismo lenguaje corporal da a entender que pues no te interesa mucho lo que está diciendo el de enfrente, entonces también se frena para no decirte nada. Entonces, una postura hacia adelante, viéndola a los ojos, etcétera, va a crear la idea de interés, la ilusión de interés, lo cual va a fomentar que el otro te retroalimente lo que sea que tú le estás diciendo. Además tenemos que no estamos presentes en las situaciones, mientras está uno en juntas, mientras está uno con sus hijos, etcétera, está pensando, sí, yo tengo que hacer esto y tengo que hacer la otra cosa, y es que mañana, y sí dejé la puerta abierta, cerré el coche cuando me bajé. Entonces, todo esto hace que no pueda uno utilizar al 100% la capacidad que tiene, y por ende nos volvemos un poco pues, menos productivos y eficaces. También la actividad cerebral la desperdiciamos. En vez de utilizar, si mi mente de por sí divaga mucho, en vez de verlo como un uso procesivo de qué podría estar haciendo, pues estamos pensando en cualquier cosa que no sirve. Hay que aprender a sabernos callar y escuchar. Y no adelantarse, no decir como de claro, me está diciendo esto porque va a pasar lo otro, porque no sabemos, no somos oráculos. Y por último, practicar la escucha activa. Están hablando, hazle sentir que los estás escuchando y hay que quedarse callados. ¿Que se puede aplicar en México? Sí, se puede aplicar en México. Tiene mucho que ver con práctica. Puede hablarse de entrenamientos, talleres, actividades vivenciales, yo creería.
mucho enfocado con los trabajadores, sobre todo que tienen perfiles más metódicos quizás, o sí, podría ser metódicos, yo creo que es la palabra. Si podemos realmente contrarrestar esto de ir al automático y de andar por la vida en automático sin poner atención a los estímulos, pues vamos a poder crear muchas situaciones beneficiosas para la empresa y para los individuos, donde ellos se van a sentir más motivados. Entonces sí creo que sea posible y pues es mucho trabajo por hacer. Sin nada más que añadir, pues espero tengan un lindo día y hasta luego.